Esta mañana quisiera, con la ayuda del Señor, hablaros de la justificación por fe. En el siglo XII, a partir del siglo XII, Dios levantó unos hombres que se le llamaron prereformadores. Estos hombres fueron personas que Dios levantó antes incluso de Lutero y de Calvino y de otros más. Uno de ellos se llamaba Pedro Valdés. De ahí vienen los valdenses. Y este fue un hombre que dice la historia que él tenía un íntimo amigo, su mejor amigo, y su mejor amigo murió. Y entonces él sintió tanto miedo, tanto temor, que se dirigió a un teólogo que era también conocido suyo y le dijo: ¿qué puedo hacer para acallar este temor y para conseguir la seguridad de mi salvación? Y este hombre, este teólogo católico, como Pedro Baldo era un comerciante muy rico en Bohemia, muy rico, le dijo lo que Dios dice en Mateo, lo que dijo Jesús al joven rico: vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y tendrás parte conmigo en el reino de los cielos. Así que Pedro Valdés tomó toda su fortuna, dejó a su esposa una parte de la herencia y a su familia, y lo demás lo repartió a los pobres, y comenzó a predicar el Evangelio, y se unieron a él otros tantos que les llamaron los pobres de León. Así surgen los valdenses. Después de este hombre se levantaron otros. Otro hombre también tremendo fue Juan Hus. A este le condenaron a la hoguera. Y cuando le condenaron a la hoguera en el tribunal de la Inquisición, él dijo una palabra profética. Y dijo: hoy vais a asar un ganso. Él se autodenominó ganso. Hoy vais a asar un ganso. Pero dentro de un siglo vendrá un cisne al cual no podréis asar. Estaba hablando de Martín Lutero. Lutero era un hombre que estaba impactado y a la vez atemorizado por una palabra: la justicia de Dios. Lutero tenía miedo literal de no poder alcanzar la justicia de Dios. Y nos cuenta la historia de Lutero que estaba hasta 3 y 4 horas confesándose en el confesionario. Y que en más de una ocasión, cuando había acabado su confesión, cuando iba por la mitad de la iglesia, se volvía otra vez al confesionario y decía al sacerdote: perdón, me he olvidado de algunos pecados más, y continuaba confesándose. Martín Lutero es el hombre que Dios usó para que comenzase la Reforma Protestante. En el siglo XVI, en el año 1517, él clavó las 95 tesis famosas en la Catedral de Wittenberg. Porque estudiando el libro de Romanos, encontró lo que la Iglesia Católica no predicaba ni enseñaba. Él estaba apesadumbrado y estaba cargado por las diferentes bulas papales
y por tantas indulgencias que la Iglesia Católica sacaba para poder levantar la Basílica de San Pedro en Roma. Y entonces él estaba en su convento estudiando la carta de Pablo a los romanos y se encontró con la gran verdad. El justo por la fe vivirá. Aleluya. Gloria a Dios. Y esto cambió su vida. Él intentó reformar a la iglesia desde dentro, pero fue imposible. Fue perseguido, fue juzgado, fue condenado. Luego más tarde él se casaría con una monja con la cual tuvo 6 hijos. Y después vino Calvino y vinieron otros más. Ha habido, como digo, hombres y mujeres pre-reformadores como Pedro Valdés, como John Wycliffe y como otros más, muchos siglos antes. Pero Dios usó a un hombre como Martín Lutero para impactar y llegar a los corazones de los hombres y de las mujeres, haciéndoles entender que el hombre no puede, por más que lo intente, agradar a Dios en sus obras ni en sus esfuerzos, sino que únicamente es el amor de Dios, la gracia de Dios y la misericordia de Dios, y que por su gracia, a través de la fe, el hombre puede alcanzar la justicia de Dios, que es Cristo Jesús. Aleluya. Así que en esta mañana me gustaría poder hablar de esto: la justificación por la fe, justificados por la fe. Vamos a ir al libro de Romanos, en el capítulo 3. Pero antes de esto, vamos a ir a Job, capítulo 9 y verso 2. Job era un hombre en el Antiguo Testamento que el mismo Dios había hablado de él, diciendo, cuando Satanás intentó de que Job blasfemara el nombre de Dios, Job le dijo a Lucifer, le dijo que no había otro hombre en la tierra perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y en Job capítulo 9 y versículo 2, Job hace una pregunta: ¿cómo se justificará el hombre con Dios? Esa era la pregunta que se hacía Job. Y esta pregunta se la estaba haciendo Job en medio de una situación sumamente adversa. Sus hijos habían muerto, todas sus pertenencias habían sido robadas y su propia salud había sido deteriorada por una sarna maligna. Y la pregunta que se hace ante ciertas acusaciones de sus propios amigos es: ¿cómo? ¿Con qué? ¿De qué manera se justificará el hombre delante de Dios? Y hay otra traducción, la traducción de la Biblia actual, que dice: ¿cómo podrá nadie declararse inocente delante de Dios? Señor, en esta mañana nos humillamos ante ti, ante tu amor, ante tu justicia, ante tu santidad, Señor. Si hoy estamos aquí es por gracia, Señor. Favor inmerecido. Nunca podríamos acercarnos a ti, Señor, ni aún de lejos, dirigirnos a ti, si no hubiera sido porque tú determinaste enviar a tu Hijo Jesucristo a morir en nuestro lugar, a ocupar nuestro lugar en la cruz y ser la expiación, la propiciación por nuestros pecados. Ayúdanos a entender
lo grande y maravilloso de la justificación, de la doctrina de la justificación. Para que nos demos cuenta, Señor, de que por más que lo intentemos, por más que hagamos, no podremos agradarte a ti, no podremos hacer nada, Señor, que te pueda agradar, si no es a través de tu Hijo Jesucristo. Recibe toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Romanos 3:20 dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, de Dios. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, ¿por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Bueno, este pasaje es impresionante. Cuando tú te detienes a examinar tranquilamente la palabra de Dios y lees este pasaje de Romanos 3 o Romanos 4 o Romanos 5 o cualquier pasaje de la epístola o de la carta de Pablo a los romanos, te das cuenta de que el hombre, por más que lo quiera, por más que lo intente, no puede justificar su pecado delante de Dios. Ahora, ¿qué significa la palabra justificación? Pues justificación es que Dios nos declara, nos imputa la justicia de Cristo y nos declara inocentes aun siendo culpables. Esto es tremendo. Porque dice, por cuanto todos pecaron y han sido destituidos, han sido echados de la presencia de la gloria de Dios. Y como pecadores que somos, y ante la santidad de Dios, y ante su justicia, Dios reclama que haya un pago para que nosotros podamos presentarnos delante de Dios. Es por esto que Dios envía la ley. Pero la ley no viene para salvar, porque la ley no puede salvar a nadie. La ley viene para hacernos ver nuestro pecado. Porque si no hubiera ley, no tendríamos conocimiento del pecado. Porque si no dijera la ley, no adulterarás, no habría conocimiento del adulterio. Pero la ley ha venido, ha sido dada para que nosotros seamos conocedores de nuestro pecado. O sea, podamos identificar
que somos personas pecadoras y que estamos alejados de Dios. La ley, por más que tenía sacrificios y tenía purificaciones y tenía mandamientos y tenía decretos, no puede salvar a nadie. Y por eso nos dice la palabra de Dios en Gálatas, en el capítulo 3 y verso 21. Porque si la ley dada pudiera vivificar, o sea, pudiera dar vida, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Si la ley tuviera la capacidad, el poder de dar vida, no hubiera sido necesario que Cristo viniese y tomara nuestro lugar y muriese en la cruz del Calvario, siendo maldito por nuestros pecados. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. O sea, fíjate, la ley fue dada y la ley vino, como dice la palabra después, vino como un ayo. ¿Sabes qué era un ayo? Un ayo era un pedagogo, lo que hoy diríamos un pedagogo. En griego es paidagogo, conductor de niños. O lo que hoy diríamos una nodriza. Alguien que educa, un educador. Así que cuando vino la ley nos fue dada como un ayo, como alguien que cuida al niño mientras que el niño es niño. Pero cuando el niño ya se hace adulto, ahora ya no necesita al ayo, ya no necesita al educador, sino que ahora tiene una relación personal y un trato personal con el Padre. Y es el Padre quien educa a su hijo, quien le habla a su hijo. Y eso ocurre igual. Cuando la ley estaba y fue dada, la ley ha sido como un ayo que nos ha llevado de la mano para presentarnos ¿a quién? A Cristo Jesús. Y cuando Cristo vino, entonces Él, por medio de su sacrificio, hizo posible que nosotros pudiéramos acercarnos a Dios. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Y venida la fe, ya no estamos bajo ayo, o sea, ya no hay necesidad más de que la ley. Por eso Jesús dijo también algo que a veces quizás no se ha entendido. Jesús dijo: yo no he venido a abolir la ley y los profetas. Yo no he venido para quitarla de en medio, sino he venido para cumplirla. Cristo Jesús cumplió la ley desde el primer mandamiento hasta el último mandamiento. Ha sido la única persona capaz de cumplir la ley de Dios. El hombre no podía cumplir la ley. El hombre necesitaba sacrificios. E iba con un cordero, iba con un becerro, lo sacrificaba, y de esta forma, de alguna manera, Dios como que tapaba el pecado por la sangre del animal inocente, y por ese medio Él no tenía en cuenta el pecado. Pero el sacrificio de animales no quitaba los pecados, solo los cubría. Pero el pecado seguía estando ahí. El único sacrificio que quita pecados es el de Cristo Jesús. Él es el sacrificio perfecto. Él es quien pudo poner su vida por nosotros, y por medio de su sacrificio y de su justicia, porque Él es la justicia de Dios. Cristo es quien nos imparte la justicia a nosotros. Y cuando Dios mira al creyente, mira al que cree en Cristo, no lo ve con su pecado, aunque tenemos pecado, sino que nos ve con la justicia imputada
declarándonos inocentes aun siendo culpables. Dice en el capítulo 4, verso 4: pero cuando vino el cumplimiento, Gálatas, estamos en Gálatas, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Abba, Padre. Abba significa papaíto. Abba es el calificativo o la forma cariñosa de un niño llamar a su padre. Papito, papi, papaíto. No es una falta de respeto. Abba significa esto. Abba, Padre. Abba significa papaíto. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Amén. Entonces, Romanos nos enseña que por la ley es imposible ser justificado delante de Dios. Por más sacrificios, por más oblaciones que se hicieran, por más animales que se mataran, es imposible ser justificado delante de Dios. La ley tenía una limitación, estaba limitada. ¿Por qué nos fue dada la ley? Como he dicho antes, para hacernos ver, en primer lugar, para hacernos ver lo puro y santo que es Dios. La ley es pura, es justa, es buena y es santa. Y la ley nos fue dada, le fue dada al hombre para que pudieran ver lo santo y lo puro que es Dios. Le fue dada al hombre para mostrarle su pecado. El obstáculo para obedecer no es la ley, es nuestra debilidad por nuestra condición pecaminosa. Nosotros no podemos, por más que queramos, por más que lo intentemos. No importa cuántas horas estés orando, no importa cuántos días estés ayunando, no importa cuántos cultos vengas a la semana, como si estás todo el día escuchando la palabra, la predicación, no importa, nada de esto va a justificarte delante de Dios. Nada de esto te va a hacer mejor. Solo Cristo, solo su justicia puede hacer que tú y yo podamos mantenernos ante la presencia del Padre. Pero la Iglesia Católica intentaba por todos los medios que hubiera obras, que hubiera cosas que hacer, ¿verdad? Pero la palabra de Dios nos dice que nosotros hemos sido creados para buenas obras, las cuales fueron determinadas desde antes de la fundación del mundo para que anduviésemos en ella. Pero las obras no son para justificarnos. Las obras que hagamos, las buenas obras que hagamos, no es para justificarnos delante de Dios. Yo no me puedo justificar delante de Dios porque me tiro 3 horas orando. Y no puedo decirle al Señor: mira, Señor, qué bueno que soy. A veces pensamos que agradamos a Dios haciendo cosas, ¿verdad? Queremos, pero Dios te ama igual. Lo hagas o no lo hagas. Y no puedes justificarte por lo que tú haces, sino solamente a través de Cristo Jesús. Amén. 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 Así que dice: las obras de la ley, ningún ser humano puede ser justificado delante de él. Pero ahora, dice Pablo, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. ¡Qué bueno! Pero ahora Cristo vino y cumplió la ley. Él cumplió toda la ley. Él guardó todos los mandamientos.
Y entonces, al cumplir la ley, Él se ofrece como sacrificio por nosotros. Y Él es el sacrificio continuo, una vez, para siempre. Ya no es necesario, ¿verdad?, estar sacrificando animales. Ya no es necesario estar yendo ahí dándonos golpes de pecho. Nosotros venimos a través de Cristo. Ahora, diremos como dice Santiago: muéstrame tu fe y te mostraré mis obras. Muéstrame tus obras y te mostraré mi fe. Porque la fe sin obras es una fe muerta. Porque las obras no son para justificarnos o para añadir. Las obras son para mostrar quién somos. Que somos hijos de Dios. Que ha habido un cambio en nuestra vida. ¿Amén? Amén. Cristo vino y cumplió toda la ley. Él llevó nuestros pecados en la cruz del Calvario. Él fue la propiciación por nuestros pecados. Y no podemos entrar en el reino de los cielos por nuestros propios medios. No hay forma, no hay manera. Aquel hombre vino y le dijo: maestro bueno, ¿qué he de hacer para entrar en el reino de los cielos? Y Jesús le dijo: los mandamientos sabes, guárdalos. Y él le dijo: no, maestro, pues ya lo hago desde pequeño. Se ve que era un hombre que tenía un conocimiento de la palabra y guardaba los mandamientos. Y le dijo: bueno, entonces solo una cosa te resta. Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y tendrás parte conmigo en el reino de los cielos. Y dice que este joven triste se marchó porque muchas eran sus pertenencias, muchas eran sus riquezas. Y los discípulos le dijeron: Señor, ¿quién va a poder entrar en el reino de los cielos? Y Jesús dijo: lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Amén. ¿Sabes cómo iba a ser posible? Cuando Cristo ocupase nuestro lugar en la cruz del Calvario. Y entonces tanto ricos como pobres, a través de su fe, a través de creer en el sacrificio del Hijo de Dios, podrían entrar al reino de los cielos. Amén. La justificación es el acto soberano de Dios, por medio del cual declara justo al pecador que cree en Cristo, aun cuando éste sea culpable y todavía esté en su condición de pecador. Dios declaró justo a Abraham, aun cuando sabía que Abraham le iba a fallar. Dios sabía que Abraham no iba a cumplir. Dios sabía que Abraham iba a fallar. Y Dios sabe que tú y yo vamos a fallarle. Dios sabe que tú y yo vamos a volver a pecar. Por más que lo intentemos, yo creo que todos pecamos diariamente. Nadie se libra. Todos los días nos vamos a la cama por la noche y hacemos una reflexión y quizás digamos: Señor, prometo que desde mañana ya voy a ver si cambio esta área o esta parte de mi carácter o esto tal. Y al otro día, Aleluya. vuelto a caer otra vez. Gloria a Jesús. ¿Sí o no? Aleluya. ¿O me pasa a mí nada más? Pasa a todos, ¿no? Pero Dios sabía que Abraham iba a fallar. Dios le había dado promesas a Abraham, pero Abraham determinó hacer las cosas a su manera. Mintió, tomó a la criada, Agar, ¿verdad? En fin, hizo cosas que a Dios no le agradaron. Pero ¿desechó Dios por esto a Abraham? No lo desechó. Todo lo contrario. ¿Sabes qué dice la palabra? Por cuanto Abraham creyó a Dios, no que creyó en Dios, sino que creyó lo que Dios le había dicho. Habiendo sido él un idólatra y viviendo en un país idólatra como era Ur de los Caldeos, creyó a Dios cuando le dijo: sal de tu casa y de tu parentela, deja tu familia, vete a la tierra, al lugar que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande y poderosa. Y tu descendencia no podrás contarla. Abraham creyó a Dios y su fe le fue contada por justicia. Y ahora Pablo dice: ¿y cuándo le fue contada la fe por justicia? ¿En la incircuncisión
o en la circuncisión, porque los judíos ya sabéis que estaban siempre con el tema de el pellejito, hay que cortarlo. Y dice, no en la incircuncisión, sino en la circuncisión. Ahora luego la incircuncisión es el pacto que sella lo que Dios le ha dicho como promesa a Abraham. Pero la verdadera circuncisión, dice Dios, es la que se hace en el corazón, en el interior del hombre. Cuando se aparta la basura, cuando se quita lo podrido, cuando se quita el pecado. Esa es la verdadera circuncisión. Así que aunque Dios sabe que tú y yo vamos a fallarle, que tú y yo vamos a volver a pecar, aún así Él nos declara justos. Es increíble. Cada día que uno se levanta, imagínate que estás trabajando. Nuestro hermano Jim, decíamos que había Dios permitido que entre a trabajar aquí a Astilleros, y el pastor José Ramón. Imagínate que cuando te levantas por la mañana, te vas a trabajar, sabes que al final de la semana o al final del mes vas a recibir la paga de tu trabajo. Pero cuando llega el día que vas a cobrar, te acercas a la oficina, al jefe. Antiguamente se pagaba en una ventanilla, en una mesa, hoy ya se cobra por el banco. Pero se acercaba uno y le dices al jefe, gracias, muchas gracias, gracias, mil gracias, gracias. ¿Gracias de qué? Si es el jornal de tu trabajo. Tú simplemente recibes, agradeces, pues, que se te ha dado tu paga, que era lo que te merecías. Pero en Dios las cosas no funcionan así. Todo lo que hemos trabajado, todo lo que nos hemos esforzado, nos ha traído solo muerte y separación de Dios. No importa cuán difícil haya sido la obra, ni cuántas buenas intenciones hayas tenido, porque la palabra de Dios dice que nuestras buenas obras delante de Dios son como trapos de inmundicia. ¿Y sabes qué significado es ese trapo de inmundicia? Ese trapo de inmundicia no es un trapo lleno de grasa del aceite de los coches, no. El trapo de inmundicia al que se refiere el profeta es a los trapos que usaban las mujeres en su menstruación. Y perdonen por esto. Pero trapos de inmundicia. Nuestras mejores obras, lo bueno de nosotros, Dios lo estima como trapos de inmundicia. Por eso decía Job, ¿podrá el hombre justificarse delante de Dios? ¿Podrá alguien declararse inocente delante de Dios? No importa cuántas buenas acciones, no importa cuántas oraciones, no importa cuántos ayunos, no importa cuántas veces vengas al culto, no importa todo lo que hayas hecho, porque cuando te presentas delante de Dios, Él te dice que eres un reo de muerte. Únicamente Dios no te ve así cuando vienes a través de Cristo Jesús. Porque entonces la justicia de Cristo te es imputada. Amén. Amén. Esa es la paga que tú y yo merecemos, la muerte. La paga del pecado es muerte. Mas la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y esto es gracia. Porque la salvación es por pura gracia. Favor inmerecido. Algo que tú y yo nunca vamos a poder alcanzar. Nunca podremos alcanzar la salvación si no es porque Cristo es quien nos imputa su justicia. Gracia es aquello que se me atribuye a mí habiéndolo hecho otra persona. Para que yo pueda estar delante de Dios sin merecerlo. La última palabra que Jesús pronuncia en la cruz del Gólgota es tetelestai, que significa la cuenta ha sido totalmente pagada.
Por eso dice que Él exhibió. Dios. No fue Roma quien mató a Jesús. No fueron los judíos quienes mataron a Jesús. Fue Dios quien determinó la muerte de Cristo. Y dice que el mismo Dios lo exhibió públicamente para que nosotros pudiéramos alcanzar salvación y vida eterna. Él ha entregado lo que más amaba, a su Hijo Jesucristo, para que tú y yo pudiéramos alcanzar lo que era inalcanzable para nosotros, por más que lo intentásemos. Cuesta comprender la gracia de Dios. Es un don inmerecido. Yo me pregunto muchas veces, y me lo preguntaba esta mañana, y lloraba ante la presencia de Dios, y decía: Señor, ¿por qué me has elegido a mí? ¿Por qué me elegiste a mí entre tantas personas? ¿Qué había de particular, de bueno, de mejor en mí que tú te has revelado a mi vida? Porque si no hay una revelación de Dios, si no hay una fe que Dios deposita, si no hay un arrepentimiento que el Espíritu Santo otorga, si no hay una convicción de pecado por el Espíritu Santo y su palabra, tú y yo seguiríamos en el mismo estado, lejos de Dios, muertos en nuestros delitos y pecados. Pero por gracia, favor inmerecido, Dios te ha dado vida. ¡Aleluya! Amén. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Solo podemos alcanzar salvación por medio de Cristo. Aleluya. Hemos quedado destituidos de su gloria. Solo alcanzamos salvación por medio de Cristo a través de la fe. O sea, no es la fe lo que nos salva, ni lo que nos justifica. Quien nos justifica es Cristo. Pero es a través. El medio es Cristo. ¿A través de qué? A través de nuestra fe. A través de aceptar el sacrificio de Jesús por mis pecados. Y dice el verso 24 en Romanos 3: siendo justificados gratuitamente. Esto ya apaga y vámonos. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Mediante la redención. Hay dos palabras claves en este texto. Justificación, que en el original es dikaio. Y la palabra dikaio se usaba para definir a una persona que había entrado a una corte judicial siendo acusado de un delito y siendo culpable de haber cometido dicho delito, y después de haber sido examinado por el juez, el juez lo declaraba inocente. Dikaio. Descargando de este hombre la culpa del delito. Y eso es lo que Dios ha hecho contigo y conmigo. Nos ha declarado inocentes. Justificados gratuitamente por su gracia. Aleluya. Amén. Amén. Pablo usa este término para hablarnos de la salvación. Entramos a la corte celestial donde se examina nuestro caso, y aun siendo hallados culpables, Dios, el juez supremo, nos tiene que declarar inocente sin serlo. ¿Por qué? Porque Cristo nos ha imputado su justicia. Y Dios no puede declararnos culpables, aunque lo somos. Aleluya. A ti y a mí no nos costó nada alcanzar la salvación, hermano. Pero a Dios le costó todo. Y aunque a ti no nos costó nada, a Dios le costó todo. Él entregó a su Hijo Jesucristo a morir por ti. Jesús entregó su vida ocupando
nuestro lugar. Y dice el verso 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Esto es, en el sacrificio de Cristo, en su sangre derramada, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Tremendo. Dios pasó por alto los pecados pasados. Podríamos estar hablando muchísimo sobre todo esto. Dios pasó por alto el pecado de los hombres. ¿Qué significa esto? Imaginémonos que tú tienes una deuda con un banco. Y tienes una deuda con el banco. Y llega un momento que por causa de que has venido a menos, te has quedado sin trabajo, las cosas se han puesto mal. Eso ha ocurrido en España a muchísimas familias, a muchas personas. Tenían hipotecas con los bancos, vino la crisis, y vieron que no podían seguir pagando la hipoteca y les quitaron su casa. Otros tuvieron la suerte de negociar con el banco el pago. Imagínate que tú tienes una deuda con el banco y llega un momento en que no puedes seguir pagando y ahora vas al banco, vas al director y le dices, mire, yo me comprometo a negociar con ustedes la deuda y me comprometo a pagar los intereses, pero no tengo posibilidad de pagar capital. Así que durante 10 años tú estás pagando intereses nada más, pero la deuda se mantiene. O sea, si debías 100.000 euros, tú estarás pagando todos los meses 500 euros de intereses, pero dentro de 10 años irás y dirás, oye, ¿cuánto le debo? Me debe 100.000 euros. Pero oiga, pero hace 10 años yo le debía 100.000 euros. He estado pagando todos los meses 500 y me dice que le sigo debiendo 100.000. Sí, porque tú solo has pagado los intereses, pero no el capital. Eso es pasar por alto el pecado. No tener en cuenta nuestros pecados. Pero la deuda se mantiene. Y Cristo Jesús vino, tomó nuestra deuda, se hizo pecado por nosotros y murió en nuestro lugar. Por eso puede decir, tetelestai. La deuda ha sido pagada. Aleluya, dale un aplauso al Señor. Amén. Aleluya. Tetelestai. La deuda ha sido cancelada. Gloria al Señor. Aleluya. Tu deuda ha sido cancelada. No has pagado los intereses siquiera. Tu deuda ha sido cancelada. Cristo pagó por ti. El justo por el injusto. El inocente por el culpable. Gloria al Señor. Por medio de la sangre, de los sacrificios, Dios se satisfizo, pero la deuda quedaba pendiente. Aquellos sacrificios eran como que pagaban los intereses de la deuda. Pero cuando Cristo vino, Él fue el perfecto sacrificio. Canceló la deuda que había sobre nosotros. Por eso dice, y tomando el acta que había contraria a nosotros, la clavó en la cruz. Aleluya. Tetelestai. La deuda ha sido cancelada. Dios ha sido paciente con el hombre. Por eso dice, ¿dónde está pues la jactancia? Queda excluida. ¿Cómo me puedo jactar yo de ser salvado? A veces pensamos y miramos a los demás que no tienen a Cristo y decimos, estos pecadores empedernidos, estos fornicarios, estos adúlteros, estos ladrones. Pero si es que eso éramos nosotros. Pablo lo dice, esto erais algunos de vosotros, pero ya habéis sido limpiados, ya habéis sido lavados. Aleluya. Amén. El hombre es justificado solamente por medio de la fe. Concluimos verso 28, pues que el hombre es justificado por fe, mas el justo por la fe vivirá. Gloria al Señor. Amén. 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 Como dije, la ley fue dada para mostrarnos el carácter moral perfecto de Dios.
La ley fue dada como un espejo para ver nuestro propio pecado. La ley fue dada para que fuese como esa nodriza, ese pedagogo, ese ayo que nos llevara de la mano hasta llegar a Cristo. La ley nos fue dada para que sepamos todo lo que complace a Dios y lo que no le complace. No matarás, no fornicarás, no codiciarás, no mentirás. La ley es siempre no. ¿Te das cuenta? Amén. Amén. Tetelestai. Hay una anécdota que conozco desde que casi que me convertí. Dicen que había dos hermanos que eran gemelos, eran iguales, tú no podías diferenciar el uno del otro. La única diferencia es que uno de los hermanos era cristiano, amaba a Dios, tenía temor de Dios y era un cristiano recto y piadoso. El otro hermano era un sinvergüenza, un jugador empedernido y un tramposo. Y un día, jugando a las cartas en una timba de estas que le llaman, ¿verdad? Pues alguien le vio y le descubrió que hacía trampas. Así que él sacó el cuchillo y mató a la otra persona y se llenó sus manos de sangre, se llenó su ropa de sangre y salió huyendo. Entonces salieron detrás de él para detenerlo. Y cuando este joven llegó a la casa de su hermano para esconderse, golpeó fuerte en la casa de su hermano y le dijo: ábreme, ábreme. El hermano le abrió y le vio lleno de sangre sus manos, le vio sus ropas manchadas y le preguntó, y él le contestó rápido: he matado a un hombre. Entonces este hermano cristiano le dijo: cámbiate la ropa, quítate, ponte la mía. Así que aquel hombre, sin pensarlo, se quitó sus ropas de sangre, se las dio al otro, y en ese momento, cuando el otro estaba vestido con sus ropas de sangre, echaron abajo la puerta y lo vieron y dijeron: este es el... Claro, se quedaron al principio viendo a dos iguales, pero dijeron: este es el culpable porque aquí está su ropa manchada de sangre, lo delata. Así que lo llevaron, lo juzgaron y lo condenaron. La condena fue a muerte. El hermano criminal se escondió, se quedó allí, no quiso saber nada de su propio hermano. Y un día se enteró de que habían ejecutado a su hermano. Cuando este hombre se presenta ante el juez y le pregunta al juez si es culpable, él se declara inocente. Pero el juez, por las pruebas que hay, lo declara culpable y lo condena a muerte. Antes de morir, este joven escribe una carta a su hermano y le dice: Juan, sabes que por muchos años estuvimos alejados. Yo encontré a Jesús y lo recibí como mi Señor y Salvador. Las ropas que tú llevas son las mías. Esas ropas, desde que conocí a Cristo, yo no las he manchado más. Te ruego que no manches mis ropas. Y se despide. Cuando este hombre criminal recibe esta carta, queda convencido por su pecado y va corriendo ante el juez y le dice: señoría, yo soy el verdadero culpable. Éramos dos hermanos iguales, pero el verdadero culpable nadie le cuenta todo lo que habían hecho, lo que había pasado. ¿Sabes qué le contestó el juez? La ley solo demanda la muerte por un delito, y esto ya ha sido cumplido. Eso es lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Él tomó nuestro pecado, se hizo pecado por nosotros, no habiendo nunca pecado, y ocupó nuestro lugar para que tú y yo pudiésemos ser declarados delante de Dios justos, siendo culpables. Ahora nosotros tenemos que vivir, intentar de vivir rectamente, viendo qué es lo que a Dios le agrada, para agradarle por amor, no por ley, sino por amor, porque Él nos ha amado a nosotros
primero. Ponemos en pie, por favor.